Muy buenas, artesanos del código, ¿qué tal estáis? Vamos a seguir con la serie de SDL. En el vídeo anterior vimos cómo hacer el game loop de nuestro juego, el bucle principal. No os preocupéis porque sobre este bucle volveremos. Pero en este vídeo lo que me interesa es que veamos cómo cargar imágenes. Vamos a cargar dos tipos de imágenes. La primera simplemente una imagen estática y la segunda será una imagen que contendrá los frames de una animación y veremos cómo tenemos que nosotros manualmente ir recorriendo estos frames, porque esto SDL no lo va a hacer de forma automática. Es que Unity nos tiene mal acostumbrados. Pero bueno, vamos a ver cómo hacer esto con SDL. Pero antes, yo soy Dani y estás en The Power Apps. ¡Al lío! Bueno, ya sabes que todo el código que utilicemos aquí tendrás el enlace para descargarlo en la descripción. Te voy a dejar el enlace al repositorio, es un repositorio público. Lo primero que te quiero enseñar son las imágenes que he puesto. Aquí en Resources he añadido la imagen del logo, el logo de The Power Apps, como no podía ser de otra forma. Esta será la imagen estática. Y después tenemos aquí lo que se llama un sprite sheet. Son los frames de la animación de este personaje. En concreto es la animación de andar. Pues vamos a cargar estas imágenes con SDL. Con SDL, con la librería principal, tenemos una forma de cargar imágenes, pero imágenes BMP, que es el formato de Windows. Me voy a ir al juego, a la parte de init, y aquí vamos a cargar la imagen. La forma de cargar las imágenes en formato BMP es SDL load BMP. Esta función de aquí. El problema, o más bien la limitación que tiene esta llamada, es que solo vamos a poder cargar imágenes en formato BMP. De hecho, no estoy seguro si a día de hoy se sigue utilizando este formato. Además es un formato de Windows. Bueno, creo que es de Windows, yo sobre todo lo he visto en Windows. Pero bueno, no os preocupéis porque tenemos otras formas de cargar imágenes. Si recuerdas, cuando hicimos el setup, añadimos el módulo de imágenes. Y ese es el que vamos a utilizar, porque ahí sí que podemos cargar imágenes con todo tipo de formatos. Para eso voy a hacer primero el import, bueno, el include, y es sdl image.h, ese de aquí. Con esto nos traeremos funciones como img load. Y esto va a cargar cualquier tipo de imagen. A ver si nos dice los formatos. Bueno, aquí no veo los formatos, pero soporta bastantes formatos. Nosotros, como vamos a utilizar PNG, el formato PNG lo soporta. Y aquí le tenemos que pasar la ruta del archivo que queremos cargar. En este caso, yo lo que estoy haciendo, como estoy utilizando CMake, si te fijas, esto es lo que compila el CMake. Aquí ahora mismo no está la carpeta de resources. Esto es porque en el caso de CMake tengo que refrescarlo. Si yo ahora le doy aquí a refrescar, bueno, a hacer el reload del CMake, ahora me aparecerá por aquí la carpeta de resources. Vale, me estaba confundiendo yo. Esto está dentro de bin. Es donde va el ejecutable. Aquí sí que tengo la carpeta de resources. Y tengo el compilado que genera. Y aquí tengo los resources. En Windows es bastante similar. Tendremos una carpeta destino, que es donde se van a almacenar los .exe. Y ahí es donde tendremos que poner los resources. Lo veremos después. Vamos a centrarnos ahora en el código. Aquí estoy cargando ya el logo. Con esto simplemente cargo el logo. Bueno, cargo una imagen. Y esto lo que me devuelve es un SDL Surface. El SDL Surface, bueno, ya lo comentamos anteriormente. Dejadme que me lo almacene. Ya lo comentamos anteriormente, pero en SDL podemos renderizar de dos formas. Con Surface y con el renderer. Con Surface renderizamos por software y con el renderer por hardware. Nos interesa por hardware. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir esta Surface en un renderer. Esto lo vamos a hacer con SDL Create Texture from Surface. Vamos a convertir esta Surface en una textura, que será la que utilizaremos en el renderer. Aquí le tenemos que pasar el renderer y la Surface. El renderer lo tengo en -renderer
y la surface es esta que he creado aquí arriba. Esto lo que nos devuelve es la textura. Nos va a devolver esta textura. La voy a almacenar aquí. Y una vez hemos creado la textura, esta surface no nos hace falta. Esta surface simplemente era temporal. Por lo tanto, la tendremos que liberar para no ir perdiendo memoria. Mucho cuidado que aquí estamos en C++. Si nosotros dejamos esto así, esta memoria no se va a destruir nunca. Para liberarla es con SDL free surface. Y le pasamos la surface que hay que liberar. Con estas tres instrucciones estamos cargando ya la textura. Primero cargamos la imagen en una surface, después convertimos la surface en una textura y finalmente liberamos esta surface. Como estarás pensando, la surface la podemos reciclar cada vez que carguemos una imagen. Lo que me interesa ahora es esta textura, poder utilizarla en el renderer, cuando vaya a renderizar, cuando se llama el método de render. Entonces, esta textura me la voy a guardar como un field. Primero voy a renombrar, bueno, lo voy a guardar así. Esto va a ser logo texture. Voy a crear el field. Aquí ya tengo el field. Y ya con esto la puedo renderizar. Después ya abstraeremos esto. Para renderizarla, lo tengo que renderizar entre que limpio el renderer y antes de presentar el renderer. Aquí es donde hay que pintarlo. Aquí es donde vamos a añadir nuestras líneas para pintar este logo. Me he adelantado un poco. Antes de renderizarlo nos hace falta un paso previo. Nos hace falta conocer las coordenadas donde lo vamos a pintar y también conocer las coordenadas de la imagen. En este caso esta imagen la vamos a pintar toda, el 100% de la imagen, pero tenemos que indicar el tamaño. Porque nosotros, por ejemplo, le podríamos decir que solo coja este cachito de aquí, que es lo que haremos después cuando estemos trabajando con esta imagen. Le iremos diciendo que coja cachitos, que coja cada uno de los frames. Aunque la vayamos a utilizar toda, le tenemos que indicar el tamaño. Y le tenemos que indicar en el renderer en qué posiciones va a ir. Para saber el tamaño de la imagen, lo podríamos hardcodear, pero obviamente esto no es lo correcto. Tenemos una forma de preguntarle el tamaño que tiene. Para esto vamos a utilizar SDL query texture. La textura es este logo. El formato lo vamos a poner como null y el access como null. Y entonces aquí lo que nos está pidiendo estos punteros es donde va a almacenar la dimensión de anchura y de altura. Son punteros porque le vamos a pasar la referencia. Para esto, en SDL lo podríamos hacer en dos variables, simplemente nos pide dos ints, pero en SDL tenemos una estructura que es un rectángulo, y es aquí donde podemos guardar estas coordenadas, porque después las reutilizaremos. Voy a crear aquí SDL rect. Esto va a ser el origen de la textura. Y aquí le vamos a pasar el puntero a la anchura y el puntero a la altura. Perdón, esto no es necesario que sea un puntero. Lo que le vamos a pasar es la dirección de memoria donde está la coordenada W y la coordenada H. Y las va a almacenar ahí. Estamos pasando los punteros para que almacenen esa dirección de memoria. Con esto hemos conseguido obtener la anchura y la altura de la imagen. Ahora me hará falta conocer, cuando rendericemos la ventana, esta ventana, me hace falta conocer en qué parte de la ventana lo vamos a poner y qué tamaño va a ocupar. Porque imaginemos que esta textura es de 128 por 128. Yo puedo hacer aquí que ocupe 128 o podría hacer que ocupase más o menos. Igual que en Unity ajustamos el tamaño. Para hacer eso nos hace falta también un rectángulo. Un rectángulo que contiene la coordenada X y la Y, la anchura y la altura. Eso es exactamente igual que en Unity. Y ya estáis viendo que Unity no hace ninguna magia, solo que aquí la tenemos que hacer a mano. Voy a construir este rectángulo que será donde se renderizará. Voy a construir un rectángulo que será el destino.
y vamos a iniciarlo. Pues por ejemplo, la X voy a decirle que esté en la coordenada 100, porque sí, me lo estoy inventando. La Y en la 100. Después tenemos la W, que es la anchura. Voy a decirle que sea la misma anchura que aquí. Y la altura, voy a decirle también que sea la misma altura. Este rectángulo será el que tendremos que pasarle al renderer para que lo pinte en pantalla. Vale, estos dos rectángulos, como me hacen falta en la función de renderizado, lo que voy a hacer es crearlas como field. Lo voy a crear como un field. Y este de aquí también como un field. Pero esto es un SDL rect. Lo mismo aquí. Le cambio el nombre, porque ya sabéis que a mí me gusta poner el guión bajo y así no ocultar los argumentos que pueda recibir. Vale, tengo ya todo esto aquí inicializado a piñón, pero ya lo limpiaremos. Y lo que quiero ahora sí es poder renderizarlo. Para renderizarlo, le tenemos que decir al renderer: oye, renderer, en estas coordenadas de destino, coge esta textura con estas coordenadas de origen y cópialas al renderer. Vamos a escribir la línea y ahora la explicamos. Esto es SDL render copy. Como has visto, está la función también ext. Ext simplemente es como una extensión de la función anterior. Vamos a ver primero la simple, sin el ext. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta el renderer donde vamos a pintar, la textura que vamos a pintar, el rect de origen, que es para indicarle dentro de la imagen que hemos cargado qué cacho de la textura queremos, y el destino es donde queremos las posiciones que queremos en el renderer. Esto sería renderer, el logo texture, aquí sería el origen y el destino. Vamos a ejecutarlo y con esto ya deberíamos de verlo. Esto de aquí tiene que ser la dirección de memoria. La manía de programar en C#. Le estamos pasando la dirección de memoria, porque como esto es un objeto, no queremos pasar el objeto por copia, porque esto es lento. Lo que queremos es pasarle la dirección de memoria donde está. No os preocupéis por pasarle la dirección de memoria, porque aquí nos está indicando que esto es constante. Esto quiere decir que no lo va a modificar. Esto es muy importante en C++. Cuando recibamos algo por puntero y no vayamos a modificarlo, es importante ponerle el const, porque esto va a indicar al consumidor que no lo vamos a modificar. Y aparte, bueno, tiene otras implicaciones para el compilador, pero simplemente que lo conozcáis. Vamos a darle a play y a ver si es verdad que lo hemos hecho todo bien. Lo tengo en la otra pantalla, mira, aquí está, con el amarillo Fosfi. Voy a cambiarle los colores que me está quemando las retinas. Vamos a ponerlo sobre blanco, por ejemplo. Ahora sí, aquí tenemos el logo de The Power Apps. Impresionante logo. Y si os fijáis, está cogiendo las transparencias. Todo esto de aquí es transparente. Esto es porque ya va en el formato PNG y SDL esto lo sabe interpretar. Vale, antes de pasar a ver la animación, vamos a trastear un poco con esto de los rect. Aquí le estamos diciendo, estamos obteniendo la anchura del rect y se la estamos pasando al destino donde lo pintaremos en el renderer. Fijaros de mí cuando os digo que esta imagen tiene un tamaño de 300 por 300. Si yo ahora lo ejecuto, no vamos a ver ninguna diferencia. Aquí lo tenemos. Vale, imaginemos que ahora, en lugar de decirle 300 por 300, en el destino, yo le digo que sea de 150, de la mitad. 150 por 150, en el destino. Vamos a ejecutarlo. Y ahora, como veis, se ha hecho más pequeño. La textura es la misma, pero la ha tenido que escalar para que cuadre con 150 por 150. Vale, si en lugar de cambiar esto, vamos a dejarlo 300 por 300,
Vamos a cambiar esto. Sabemos que esto es de 300, el origen, pero voy a decirle que sea de 150. Y la H de 150. ¿Qué creéis que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que dentro de esta imagen, en lugar de coger desde el 00 hasta el 300, lo que va a hacer es desde el 00 coger 150 y 150. Se va a quedar solo con un cuarto de la imagen. Vamos a verlo. Y aquí lo veis, se ha quedado solo con este cuarto de la imagen, empezando desde el 00. Está empezando desde el 00 porque el source red, como no lo estamos inicializando, la X vale 0 y la Y vale 0. Pero voy a decirle que esto valga 150, perdón, 150 y 100, bueno, de hecho 149, porque quiero que empiece a contar desde aquí, porque empezamos a contar desde 0. Ahora voy a coger el cuadrado de abajo a la derecha. Aquí lo tenemos. Y dentro de mi renderer se está renderizando a 300 por 300. Esto que estamos viendo aquí es bastante importante, así que si ves que no te ha quedado claro, vuelve atrás en el vídeo y repásalo, porque esto es en lo que se va a basar todas las imágenes que vamos a ir cargando. No vamos a estar haciendo estas cosas a mano siempre, pero tenemos que conocerlas. Vale, si yo ahora quiero cargar la animación, voy a devolver esto como estaba, que cargue todo el tamaño. Bueno, de hecho, para que no ocupe tanto, voy a ponerlo en el 00 y voy a decirle que es solo 150. Pero el tamaño de la textura sí que lo quiero entero. Así lo vamos a tener por un lado. Lo tenemos aquí apartadito. Vale, voy a cargar ahora la otra imagen, esta de aquí. Vamos a cargarla primero entera. Vamos a hacer más de lo mismo. Permitirme que ahora copie y pegue. Esto ya lo arreglaremos, pero de momento copiar y pegar. Esto es Hero Walk. Perdón, esto sería... Bueno, voy a utilizar la misma surface, de hecho. No hace falta que cree una surface nueva. Esto lo voy a renombrar a surface temp. Esto ya no va a ser logo textures, va a ser la textura del héroe. La creo. Y lo mismo con los rect. Me va a hacer falta el hero rect. El hero rect y el origen también para el giro. Y aquí le vamos a poner de momento el mismo tamaño. Voy a crear estos fields. Esto es un rect. Y este de aquí también es un rect. Tengo para el giro y para el logo. Si ahora vamos a renderizarlo, simplemente tenemos que hacer lo mismo, pero con el giro. Voy a cambiarle las coordenadas para que no se pisen. Que esto esté, por ejemplo, en el 155. Así. Voy a ejecutarlo. Importante. Copia-pega, cuidado. Esto es giro y esto es giro. Y por aquí estoy machacando logo texture. Cuidado con el copia-pega. Giro. Y aquí lo tenemos. Vemos el logo y aquí vemos el otro sprite. Lo que pasa es que es enorme y por eso no cabe, porque le he puesto que sea del mismo tamaño que el origen. Pero si en lugar de esto le digo, por ejemplo, que sea de 300 por 300, lo va a deformar, pero simplemente quiero que quepa. Aquí lo tenemos. Está deformado, pero aquí lo tenemos. Vale. Con esto ya estamos cargando esta segunda imagen, pero no la queremos toda.
Como va por frames, cada uno de estos es un frame, lo que quiero es mostrar solo un frame. Y vamos a ir desplazándonos por estos frames. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con esta query le preguntamos el tamaño total de la imagen, pero el tamaño del frame no lo podemos saber. Sin embargo, yo sé, voy a esto a comentarlo, que el tamaño del frame es, lo tengo por aquí apuntado, es de 587 y la altura es de 707. Es bastante grande, no la he reducido. Pero con esto es el tamaño de un frame. Y yo ahora voy a ponerle para que se vea todo, la X y la Y, lo pondré en el 00. Estas son las coordenadas en la textura, las coordenadas de origen. Con esto vamos a estar renderizando un único frame, el primero. Aquí lo tengo. Se ve un poco deforme porque aquí lo estoy deformando. Voy a ponerle este tamaño y así no lo deformamos. No me cabe. Bueno, voy a hacerlo un poquito más pequeño, va. Ahora sí, aquí lo tengo. De este tamaño. Esto es el primer frame. Vamos a ver, a comprobar que es el primer frame. Es este de aquí. ¿Qué haré yo para mostrar el segundo frame? Para mostrar el segundo frame tendré que ir cambiando esto de aquí. La anchura y la altura va a ser la misma, pero la posición de origen es la que va a cambiar. Si yo aquí le pongo ahora 587, 86, esto será el segundo frame. Aquí lo tenemos, este es el segundo. Perdón, no lo estáis viendo, aquí, este es el segundo. Si lo comprobamos con este, vemos que este es el segundo. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula será el frame, o el índice, frame index, por la anchura. Esta es la fórmula. Antes le había puesto una posición de 586, pero me he equivocado. Es 587. Porque empezamos desde el 0, pero después el siguiente empieza en el 587. Entonces la fórmula es esta. Vamos a guardar este frame index como un field. Lo tengo aquí. Vamos a iniciar a 0. Aquí mismo lo voy a poner a 0. Y lo vamos a ejecutar ahora. Simplemente se va a ver igual que antes con el primer frame. Aquí lo tenemos. Y lo que quiero es, en el update, ir actualizando este frame index, pero hasta el número máximo de frames que tenga. Voy a llevarme este cálculo de aquí, solo el del origen, al update. Aquí al update, la primera línea de update que hacemos, donde frame index lo voy a ir incrementando. Lo voy a incrementar en 1, pero lo tengo que limitar, porque no queremos que desborde. Para limitarlo, vamos a contar cuántos tenemos. Tenemos 10 frames. Entonces, cuando llegue a 11, queremos que vuelva a 0. Esto lo vamos a hacer con el mod, con este de aquí. El mod, supongo que sabéis cómo funciona. Lo que se queda es con el resto. Si aquí vale 0, mod 10, tendremos un 0. Si esto vale 1, mod 10, se queda con el 1. Lo mismo con el 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con el 9 también se quedaría 9, pero el mod de 10 es 0, se resetea. El mod de 11 es 1. El mod de 12 es 2. Y así volvemos a tener el bucle. De esta forma va a ir pasando por todos los frames. Vamos a ejecutarlo. Y aquí tenemos el héroe corriendo, pero vamos, se ha dejado algo en el horno y está corriendo a ver. ¿Qué podemos hacer para que vaya más lento? Lo tendríamos que multiplicar por el tiempo. En Unity, cuando trasladamos objetos, lo multiplicamos por el delta time. Aquí de momento no tenemos el delta time, pero lo que sí que tenemos
es la función de sdl getTicks. No os preocupéis porque el delta time lo llegaremos a tener, pero poco a poco. Con el getTicks lo que nos está dando es los milliseconds desde que arrancamos la librería, desde que ejecutamos la aplicación. Con esto vamos a calcular la velocidad a la que tenemos que ir. Lo vamos a hacer de una forma bastante sencilla. Aquí, en lugar de ir incrementándolo de uno en uno, lo que vamos a hacer es calcularlo, bueno, de una forma, va a ser bastante burda. SDL getTicks partido entre 100 y vamos a hacer el mod del número de frames. De esta forma va a ir avanzando según el tiempo, pero un poco más lento. Aquí lo tenemos. Ahora ya parece que esté andando. Esto de hacerlo con los ticks tiene un problema. Y es que esto puede variar según la máquina de cada uno. Esto lo veremos cómo solucionarlo y en lugar de hacerlo con ticks, hacerlo con el delta time, pero veremos cómo hacerlo en el siguiente vídeo donde mejoraremos el gain loop. De momento simplemente con esto tenemos nuestra animación moviéndose. Aquí tenemos la animación, preciosa. Vale, ya estamos casi terminando. Lo siguiente que os quería enseñar es la otra función que teníamos, que era la de extensión. Esta, vemos que aquí recibimos lo mismo, pero le podemos pasar el ángulo, por lo tanto podremos rotarlo. Le podremos decir si lo tenemos que voltear, y este punto es para cuando lo rotemos. Por defecto va a estar en el centro, aquí lo dice. Si está en null, va a coger el centro. Estos son, en Unity por ejemplo, cuando rotamos un objeto lo podemos rotar desde el eje central, o podemos mover este pivote y entonces se rotará desde el pivote que le digamos. Vamos a utilizarlo. Si yo aquí le pongo 0, null, con esto le estoy diciendo sin ángulo de rotación, que coja el centro, y ahora le tenemos que indicar si tiene que estar volteado o no tiene que estar volteado. Es el render flip. El render flip tenemos estas opciones: ninguna, volteado horizontal y volteado vertical. De momento voy a ponerle ninguna, simplemente para que veamos que esto va a renderizar exactamente lo mismo. Aquí lo tengo. Voy a coger ahora y voy a voltearlo, por ejemplo, en horizontal. Si ahora lo ejecutamos en horizontal, o sea, con el volteado horizontal, vemos que ahora anda hacia el otro lado. Y si queremos rotarlo, pues aquí le pasamos los ángulos. Los ángulos es en grados. Hay que indicárselo en grados. Pues lo voy a rotar 90 grados. Y ahora debería estar mirando hacia abajo o hacia arriba, porque va en sentido horario. Sí, en sentido horario. Aquí lo pone. Fijaros, por ejemplo, si yo ahora quiero renderizar este mismo héroe, simplemente tengo que duplicar esta línea y ahora sí le tendría que cambiar la posición. Bueno, si quiero que se pinte encima, pues encima. Pero si no, yo le cambio la posición, por ejemplo, a la 300. Perdón, esto no es el source, sino el de destino, que es el de renderer. Esto sería el de la textura. Y ahora tendré los dos personajes renderizados. No lo habéis visto porque no se ha visto, no lo tenía en esta pantalla, pero aquí ha aparecido y de repente ha desaparecido. ¿Por qué creéis que ocurre? No es que haya desaparecido, es que está detrás de este. Porque estoy machacando el destino. Y en el siguiente tick, en el siguiente render, esto ya vale 300. Lo que voy a hacer es aquí ponerle 0. Y el otro 300. Simplemente porque estoy utilizando el mismo red. Si tuviese un red distinto, esto no ocurriría. Y aquí los tengo, subiendo por las paredes, pero sin moverse. Si queremos que se mueva, vamos a hacer que se mueva. Lo voy a poner
que esté tranquilito en su eje normal. Este de aquí lo voy a quitar. Vamos a hacer, lo que tenemos que hacer es que esta X, esta posición, vaya avanzando con el tiempo. Pero esto, ojo, no lo vamos a hacer en el render, lo vamos a hacer en el update. Aquí lo vamos a ir incrementando. Lo vamos a ir incrementando de 1 en 1, por ejemplo. Y ahora, aquí vemos cómo se desplaza. Y adiós. Lo voy a volver a ejecutar. Qué bonito. Qué ilusión cuando estamos creando el juego desde cero y con SDL a bajo nivel, ¿eh? Esto tiene un problema. Es el mismo problema que con los frames. Como yo aquí no lo estoy limitando, siempre estoy haciendo que en cada tick, en cada update, se mueva una posición. Esto en cada máquina puede ser distinto. Si nos vamos a una máquina que sea el doble de rápida que la mía, va a hacer el doble de updates. Por lo tanto, se va a desplazar mucho más rápido, se va a desplazar al doble de velocidad. Si fuera una máquina más lenta, pues se desplazaría más despacio. Esto es algo que no queremos. Y como ya he dicho antes, esto lo vamos a arreglar con el delta time. Aquí de alguna forma habría que multiplicarlo por el time.delta time que estamos acostumbrados a utilizar en Unity. Ya veremos cómo lo hacemos aquí, pero esto será en otro vídeo. Vamos a ver ahora algunos matices para Windows. Si seguiste la guía que hice para Windows, seguramente cuando lo ejecutes te vaya a dar este error. Es el mismo, bueno, es parecido al que nos dio cuando no encontraba la DLL de SDL2. Esto es porque se me olvidó añadir la DLL de Image y de las otras librerías. Así que lo voy a hacer ahora. Esto simplemente era venirse a las variables de entorno, igual que teníamos aquí añadida en el path. Aquí en el path tenemos añadido la carpeta de SDL, tenemos que añadir también la carpeta para la de Image y tenemos que hacerlo también para el resto de librerías. Recuerda que para que el path se refresque tendrás que reiniciar el ordenador. Si ahora lo ejecutamos, vemos que ya se está cargando. Si os habéis fijado, el movimiento es más rápido que cuando estaba en Mac. Eso es porque este ordenador es más rápido que el otro que estoy utilizando. Y porque aquí en el update no estamos multiplicando por el tiempo. Para que las imágenes las encuentre en Windows, simplemente tenemos que ponerlas en la misma carpeta donde tenemos el código, o sea, la carpeta raíz de la solución. Aquí he creado la carpeta Resources y voy a añadirla aquí como un filtro. Simplemente para que las podamos ver desde aquí también. Ya hemos visto cómo podemos cargar imágenes y cómo podemos hacer animaciones en SDL. Obviamente es muy manual, hay que hacerlo todo a mano, esto ya lo sabemos. En Unity estamos mal acostumbrados a que nos lo dé todo hecho, aquí tenemos que hacerlo a mano. En este vídeo lo hemos dejado directamente en la clase Game, pero en futuros vídeos voy a extraer esto también en clases para que podamos reciclarlos, en lugar de cada vez que creamos una imagen tener que cargarla y copiar todo este código. Pero esto lo veremos en futuros vídeos. Si tienes cualquier duda, ya sabes que me la puedes dejar en los comentarios. Y si no quieres perderte los siguientes vídeos, ya sabes que te puedes suscribir por aquí y activar la campanita. Y te agradecería muchísimo si compartieras este vídeo en tus redes sociales. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!